Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver un circuito eléctrico. Y fíjense lo que nos dice. Calcular el valor de R2, o sea, este valor que tenemos aquí, el valor de una resistencia, en este caso R2, si I de R5 es igual a 0.8 amperios. O sea, la corriente que circula por esta resistencia es de 0.8 amperios. Y la corriente total es igual a 1.7 amperios. O sea, la corriente que circula por aquí, que es la total de que consumen todas estas resistencias, es de 1.7 amperios. Entonces, sabiendo todo esto, debemos calcular cuánto vale la resistencia R2. Entonces, ¿qué debemos saber para resolver este ejercicio? Vamos hacia allá. Ok. Lo primero que debemos saber es la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Si nosotros tenemos los siguientes parámetros de un circuito, en este caso en una resistencia tenemos B, I y R, en esta resistencia se cumple que B debe ser igual a corriente por resistencia. Lo segundo que debemos saber es la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué nos dice esta ley? Que las sumatorias de todas las corrientes que entran en un nodo en un circuito debe ser igual a 0, como nos dice aquí la fórmula. Lo tercero que debemos saber es lo siguiente. Si tenemos un circuito en paralelo, el voltaje que tengamos en estos nodos es el mismo para ambos circuitos. Si aquí tenemos una resistencia R1 y aquí tenemos una resistencia R2, el voltaje va a ser el mismo para ambas resistencias, porque se encuentran en paralelo. Recordemos que este circuito está en paralelo porque tiene un nodo común. Tiene este y tiene este. Ahora vamos de nuevo al circuito original. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar este mismo circuito más abajo y irlo descifrando. Entonces, vamos a bajar y colocamos aquí el circuito. Fíjense, es el mismo circuito que tenemos arriba, pero vamos a irlo desglosando y vamos a irlo separando de tal forma que se nos sea muy fácil de resolver. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que esta corriente ya nos la habían dado. Nos dijeron aquí arriba que I de R5 vale 0.8 amperios. Entonces vamos a colocar esa corriente ahí. Eliminamos este y colocamos que aquí vale 0.8 amperios. Esta corriente también nos la habían dado. Estas nos habían dicho que la corriente total es de 1.7 amperios. Entonces vamos a colocarla allí. ¿Ve? Y allí la tenemos. Vamos a bajar un poco este circuito para que no se confunda con el circuito de arriba. Ok, ahí lo tenemos. Fíjense que podemos resolver por lo menos en esta parte, en este circuito. Fíjense que nos dicen que aquí tiene 0.8 amperios y tenemos una resistencia de 10 ohmios. O sea, si nosotros nos vamos a la ley de Ohm, aquí podemos calcular el voltaje, porque lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor de la corriente por la resistencia. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Vamos a bajar de todas formas y vamos a colocarla aquí. ¿Ve? La ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, yo puedo calcular cuánto vale este voltaje que está aquí. Entonces sería, vamos a decir así, voltaje en R5 va a ser igual a la corriente en R5, que es 0.8 amperios, por la resistencia en R5, que en este caso es 10 ohmios, por 10 ohmios. ¿Y cuánto nos va a dar este voltaje? Bueno, multiplicando 0.8 por 10 nos va a dar 8 voltios. Y ese es el resultado de esta primera parte. Voy a colocarlo aquí. O sea que aquí en R5 tenemos un voltaje, voy a poner esta flechita, de 8 voltios. ¿Ve? Ya lo conocemos. O sea que ya conocemos cuánto vale este voltaje. Ahora fijémonos en lo siguiente. ¿Cómo está esta resistencia respecto a esta resistencia? Si nos fijamos bien, ella tiene aquí
un nodo común, que es este y este. Por lo tanto, estas dos resistencias están en paralelo. Y en ese caso, sabemos que cuando dos resistencias están en paralelo, su voltaje es el mismo. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que este voltaje que está aquí, que es de 8 voltios, lo podemos trasladar hacia este lado. Y nos queda así, que esta resistencia tiene un voltaje de 8 voltios. ¿Qué podemos calcular en esta resistencia? Y sabemos su voltaje, que es 8 voltios, y sabemos su resistencia en R4. ¿Qué podríamos calcular sabiendo eso? Si aplicamos ley de Ohm aquí, fíjense lo siguiente. Conocemos el voltaje, ¿verdad? 8 voltios lo tenemos aquí. Conocemos la resistencia también. O sea que nos faltaría calcular la corriente. Y es la corriente que circula por aquí. Entonces vamos de nuevo a la fórmula y anotamos esos valores a ver qué corriente nos circula por aquí en este circuito. Entonces vamos a bajar, colocamos aquí la fórmula original, sabemos que B es igual a I por R, pero si despejamos I, ¿qué sucedería? O sea, el valor de esta resistencia pasaría a dividir. Por lo tanto, nos queda la siguiente ecuación, que I va a ser igual a B entre R. Entonces, como es la corriente de R4 la que vamos a hallar, la corriente que circula por aquí, podemos decir lo siguiente: I de R4 va a ser igual a voltaje en R4, que ya sabemos que es 8 voltios, entre la resistencia en R4. Pero ¿cuánto es la resistencia en R4? 20 ohmios. Y esa la colocamos aquí. ¿Ve? Y si resolvemos eso, eso nos da que es 0.4 amperios. Eso lo podemos resolver en la calculadora, o como ustedes quieran, resuelven esta parte. O sea que ya sabemos cuánto vale la corriente en R4. Entonces vamos a anotar ese valor, 0.4 amperios. Vamos a asumir la corriente que va bajando. O sea, si nos fijamos bien en el circuito, fíjense que esta corriente circula por aquí, tiene que pasar por esta resistencia y a la final sale por aquí. Eso con la práctica se puede deducir. Entonces aquí tendríamos una corriente de 0.4 en sentido hacia abajo. Fíjense que aquí tenemos dos corrientes saliendo de este nodo. O sea que nosotros, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, podemos calcular la corriente que circula por R3. Eso nos va a servir más adelante, pero vamos a resolver por lo menos esa parte. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre la corriente que pasa por R3 y las que salen del nodo? Uno podría decir lo siguiente: como vemos este sentido de la corriente, podríamos decir que la corriente que pasa por R3 se va a repartir entre esta corriente y esta. Es decir, I de R3 debe ser igual a la suma de esta corriente más esta corriente. Entonces, eso lo podemos ver en la siguiente fórmula. I de R3, o sea, la corriente que circula por R3, que es esta, va a ser igual a la corriente de R4 más la corriente R5, lo que se había hablado, que la corriente que circula por aquí se reparte en este nodo hacia acá y otra hacia acá. ¿Eso cómo se logra? Eso se logra con la práctica. Entonces ahora lo que hacemos es sustituir. Podríamos decir lo siguiente: I de R3 va a ser igual a I de R4 más I de R5. Eso es 0.4 amperios más 0.8 amperios, como vemos aquí. I de R4 es 0.4 amperios más I de R5, pero I de R5 vale 0.8 amperios, y eso es lo que anotamos. Al resolver esto, ¿qué nos va a dar? Que I de R3
es igual a 1.2 amperios. Esto sí lo podemos hacer mentalmente. Sumamos 0.8 más 0.4 y nos da 1.2 amperios. Ahora que ya sabemos cuánto vale la corriente en R3, 1.2 amperios, vamos a anotarla arriba en el circuito. Anotamos 1.2 amperios y va a tener este sentido, como ya se había calculado. Entonces la colocamos aquí. ¿Ve? Como vemos en este nodo, fíjense que la corriente que llega aquí a este nodo se reparte una corriente hacia acá y una hacia acá. Por lo tanto, podemos saber cuánto es la corriente que circula hacia R1. Entonces vamos a anotar esto como una fórmula y calculamos la corriente de R1. Vamos hacia abajo. Podríamos decir que allí I total va a ser igual a la corriente de R1 más la corriente R3, como lo vemos aquí. Y de R1, la que circula por aquí, más la corriente que circula por aquí, va a ser igual a la corriente total. Entonces vamos a sustituir. Si sustituimos, sabemos que la corriente total vale 1.7. Vamos de nuevo al circuito y miramos. Y total vale 1.7 amperios. Entonces lo colocamos. Y eso va a ser igual a I de R1. Esta no la conocemos. Si vemos el circuito, este valor es la corriente que no conocemos. La colocamos allí igual. Más I de R3. I de R3 es la corriente que viene por aquí. En este caso es 1.2 amperios. Lo anotamos. Más 1.2 amperios. ¿Ve? Aquí hacemos un despeje. Fíjense que si nosotros queremos despejar I de R1, este valor tendría que pasar con signo negativo hacia el otro lado y restarle a este valor. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que I de R1 va a ser igual a 1.7, el valor de esta I total, y este lo pasamos con signo negativo hacia el otro lado, menos 1.2 amperios. Si resolvemos esto, ¿cuánto nos va a dar I de R1? 1.7 menos 1.2 nos da 0,5. Lo colocamos. O sea que I de R1 va a ser igual a 0.5 amperios. Vamos a remarcarlo en rojito porque es un valor que estamos calculando. Vamos de nuevo al circuito. O sea que aquí I de R1, la corriente que circula por aquí, es de 0.5 amperios. ¿Cómo están estas dos resistencias aquí? Si nos fijamos, estas dos resistencias están en serie. Por lo tanto, si tenemos un circuito en serie por donde circula una corriente, esta corriente que tenemos aquí va a ser la misma para esta resistencia también, porque está en serie. Y si nos damos cuenta, fíjense que la corriente que circula por aquí no va a tener ningún escape hacia ningún lado. Por lo tanto, esta misma corriente que está aquí es la misma que va a circular por R2 y sería 0.5 amperios. Entonces vamos a colocarla y aquí la tenemos. O sea que en R2 va a circular una corriente de 0.5 amperios. Fíjense que para hallar R2 aplicamos la ley de Ohm, que sería esta que tenemos aquí más abajito, B igual a I por R. Entonces R va a ser igual a B sobre I despejando esto. Fíjense que ya tenemos la I. La I es 0.5 amperios, que es la corriente que circula por R2. Nos faltaría calcular B, o sea, el voltaje que hay de aquí a aquí. Este voltaje no lo conocemos. Conocemos este voltaje, lo podemos conocer. Fíjense que tenemos la corriente y tenemos la resistencia de esta. Conocemos este voltaje. Fíjense que lo podemos conocer porque va a ser la corriente que circula aquí por la resistencia. Por lo tanto, también podemos conocer este voltaje.
este voltaje sí lo conocemos, es de 8 voltios, como dice aquí. Al tener estos dos voltajes, fíjense que podemos tener el total de aquí a aquí. Por ser estas dos resistencias, fíjense, estar en paralelo con estas dos, puedo decir que el voltaje que está aquí es el mismo que está aquí. Y al tener el voltaje total de aquí a aquí, al restarle este voltaje, obtenemos el voltaje que va a estar aquí en R2. Y ya conociendo el voltaje en R2, podemos aplicar esta fórmula donde al despejar R, obtenemos el valor de la resistencia R2. Entonces vamos a hacer eso y vamos a hacer los cálculos. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el valor del voltaje en R3 que tenemos aquí. Vamos a bajar y podríamos decir lo siguiente. Vamos a anotar aquí la fórmula B igual a I por R y se la aplicamos a la resistencia R3. B de R3 va a ser igual a la corriente, ¿verdad? Pero la corriente en R3 sabemos que vale 1.2 amperios. Entonces la anotamos aquí. 1.2 amperios por la resistencia de R3. En este caso, ¿cuánto vale la resistencia de R3? Si la vemos aquí arriba, vale 10 ohmios. La anotamos. Y si resolvemos eso, eso nos da que B de R3 es igual a 12 voltios. Entonces ahora vamos a anotar ese voltaje. El voltaje que hay de aquí a aquí es de 12 voltios. Allí lo tenemos. Fíjense que tenemos el voltaje que hay aquí y tenemos el voltaje que hay aquí. Como las corrientes entran por aquí a las resistencias, sabemos que aquí se forma un voltaje positivo y negativo por la ley de Ohm. Y sería lo siguiente, o sea que aquí tendríamos un voltaje positivo y aquí un voltaje negativo. De igual forma hacia estas dos. Aquí tendríamos un voltaje positivo. Vamos a ponerlo por aquí. Y aquí abajo tendríamos un voltaje negativo. Vamos a ponerlo aquí afuera que se vea mejor. ¿Ve? Entonces, si nos fijamos, fíjense que este voltaje es positivo y este voltaje es positivo, lo que quiere decir que el voltaje total de aquí a aquí va a ser la suma de todos los voltajes, o sea, del voltaje este más el voltaje este. Eso es aplicando leyes de voltajes de Kirchhoff en una malla, o sea que cuando uno entra con una corriente así, aquí hay un voltaje, se le suma el otro voltaje que tenga de esta forma, con positivo y negativo. Entonces, eso lo podemos ver también cuando tenemos dos baterías en serie y la conectamos de esta forma, negativo, positivo, negativo, positivo. Al tenerlas de esta forma, se suman los voltajes y nos da el voltaje total. Entonces, vamos a anotar eso más abajo. Podríamos decir lo siguiente. Voltaje total va a ser igual al voltaje en R3 más el voltaje en R4. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que el voltaje total de aquí a aquí va a ser igual al voltaje en R3 más el voltaje en R4. Entonces, eso sería resolver lo siguiente. Voltaje total va a ser igual voltaje en R3. ¿Cuánto nos dio el voltaje en R3? Si lo vemos, aquí lo tenemos. Aquí imito aquí arribita. 12 voltios. Más el voltaje en R4. ¿Cuánto nos dio el voltaje en R4? Ese ya lo hemos calculado. Y si no, lo vemos en la misma figurita. Eso es lo bueno, fíjense, de uno ir anotando todos los valores en la figura. Eso nos permite ir sacando las conclusiones aquí rápido. A diferencia de sacarla en los cálculos. Aquí sabemos que aquí nos da 8 voltios ese valor. Pero lo podemos ver, o me parece más fácil de verlo, aquí en la figura. Entonces, si nos fijamos, nos da 8 voltios. Entonces, ese es el que anotamos. Y si resolvemos esto, 12 más 8, eso nos da 20 voltios. El voltaje total, 20 voltios. Ahora,
este voltaje que tenemos aquí, vamos a colocarlo en el circuito. Voy a decir esto: el voltaje que hay de aquí a aquí, vamos a ponerlo aquí afuera, es de 20 voltios que tenemos aquí, y ese lo llamamos V total, ¿de acuerdo? Pero fíjense que ese voltaje que está aquí, de aquí a aquí, que es 20 voltios, también lo vamos a tener aquí. O sea que yo podría poner este voltaje aquí, vamos a ponerlo aquí afuera, que sea mejor, V total, y sabemos que vale 20 voltios. Entonces ya sabemos cuánto vale el voltaje de aquí a aquí. No sabemos este voltaje, pero este sí lo podemos calcular. O sea que la suma total de todo este voltaje nos va a dar 20 voltios. Entonces vamos a anotar eso respecto a una fórmula. ¿Y qué podríamos decir? Voltaje total va a ser igual a voltaje en R1 más voltaje en R2. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Fíjense en la figura. Que voltaje total de aquí a aquí va a ser igual al voltaje que hay en esta resistencia R1 más el voltaje que hay en la resistencia R2. Entonces, vamos de nuevo. Entonces vamos a anotar voltaje total, que es 20 voltios, va a ser igual a voltaje en R1. ¿Cuánto es el voltaje en R1? Sabemos que el voltaje en R1, si nos vamos aquí a la figurita, va a ser igual a la corriente que circula por R1 por la resistencia, que es 25 ohms. Entonces vamos a anotar eso. La corriente que circula en R1 sabemos que es, vamos a verla aquí arriba, 0.5 amperes, ya la tenemos en la figura. Entonces esa es la misma que anotamos aquí. Entonces sería 0.5 por la resistencia de R1, y esa es de 25 ohms. Ve, aquí la ponemos, más el voltaje en R2, es el que no conocemos, y lo ponemos aquí. Fíjense lo siguiente, nos interesa de aquí despejar V de R2. Si yo hago los despejes y hago la multiplicación, 0,5 por 25, sabemos que nos da 12,5, y ese valor, si está aquí sumando, pase hacia el otro lado restando. Por lo tanto me queda la siguiente expresión: V de R2 va a ser igual a 20 voltios y restándole este que tenemos aquí, este valor. Entonces eso nos da menos 12,5. Al restar eso nos da 20 voltios menos 12,5, nos daría 7,5 voltios, y ese es el valor que ponemos aquí. Vamos a colocar ese valor en la parte de arriba. O sea que aquí el voltaje en R2 es de 7.5 voltios. Vamos a ponerlo aquí. Fíjense todo lo que pareciera que se enrolla, que estos valores todos están salteados. No, cada uno tiene su sentido. Lo que pasa es que al ir resolviendo uno los va identificando. Entonces este tiene 7.5 voltios. Ya tenemos la corriente, tenemos el voltaje en R2, podemos aplicar la fórmula de ley de Ohm y obtenemos el valor de R2. Vamos hacia allá. Entonces sabemos la fórmula, que V es igual a I por R. Despejamos de aquí R, por lo cual nos queda que R va a ser igual a V sobre I, pasando a dividir el I hacia acá abajo, y nos queda esta expresión. Entonces así podríamos decir que R2 va a ser igual a V. Pero ¿cuánto es el voltaje V que tenemos en R2? Es este, que es de 7.5 sobre I. Pero ¿cuánto es el I que tenemos aquí? Fíjense que era uno que ya habíamos deducido anteriormente. Si lo vemos aquí en la figura, el I es el circuito serie que tenemos aquí, que era 0,5 amperios, y circula por aquí también 0,5 amperios. Ese es el valor que anotamos.
Y si resolvemos esto, 7.5 voltios entre 0.5 amperios, eso nos da que R2 es igual a 15 ohmios. Y esa es la respuesta al ejercicio. Fíjense todos los pasos que se tuvieron que dar para resolver este ejercicio. No fue un ejercicio muy complejo en cuanto a mallas y nodos, pero sí tenía que sacarse todas las deducciones posibles y rápidas para dar la respuesta a este ejercicio. Entonces son una serie de pasos que hay que seguir para poder llegar a esta solución. Yo lo que recomiendo para resolver estos tipos de ejercicios es anotar, así como hice aquí, anotar en el mismo circuito, ir anotando los valores que nos van dando, de tal forma que nosotros podemos ir deduciendo y sacando una conclusión que nos va a permitir resolver el ejercicio. Fíjense que comenzamos desde aquí, hallamos un voltaje aquí, luego hallamos una corriente, seguimos con esta corriente, hallamos otra corriente aquí, luego hallamos un voltaje aquí, hallamos el total de este, luego de haber hecho el total hallamos el total de todo este, luego calculamos este y le restamos al total de todo este voltaje y hallamos el voltaje que teníamos aquí. Entonces fíjense todos los pasos que se hicieron y llegamos a esta conclusión. Bueno amigos, si te gustó el video, no olvides suscribirte y apoyar el canal. Hasta luego y gracias.